Ilustraciones bíblicas. Play Biblia, Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Están en el calabozo más profundo con los pies en el cepo, y a medianoche cantan y alaban al Señor, y todos los presos les escuchan. Se produce un terremoto. Los magistrados les han condenado injustamente. Lidia, representada en la ventana, clama a Dios por los siervos suyos encarcelados. Los látigos han caído sobre las espaldas de los misioneros, pero el terremoto ha liberado las cadenas de todos los presos. Lucas y Timoteo, parte del equipo misionero, continúan predicando el Evangelio y clamando a Dios por ellos. El carcelero ha sacado una espada para quitarse la vida, pero llamado por Pablo, pide una luz y entra para observar lo que Dios ha hecho aquella noche. La epístola a los Filipenses está marcada por este recuerdo 10 años antes de ser escrita. Muy buenos días. Comenzamos nuestra segunda semana en la epístola a los Filipenses. Hemos hecho hoy una breve introducción recordando lo que meditamos la semana pasada en Hechos 16, en este caso con el Play Biblia que esta semana me estará acompañando aquí a mi espalda. Espero que lo hayáis disfrutado. Ayer, domingo, estuvimos en la iglesia, en Revive, y nos visitó el pastor Timoteo Figuerido, que nos presentó este primer capítulo, del versículo 1 al 11, que son los versículos que vamos a cubrir a lo largo de esta segunda semana, bajo el título Vidas en Construcción. Realmente es un pasaje tan rico en contenido que podríamos titularlos de distintas maneras. Un bosquejo muy sencillo de estos versículos nos lleva a la salutación, versículos 1 y 2, que es la introducción que Pablo hace habitualmente en todas sus cartas, presentándose a sí mismo y presentando a sus compañeros de equipo, en este caso a Timoteo, pero luego, al pasar a la primera persona, entendemos que él es el autor de la epístola. Luego, a partir del versículo 3 y hasta el versículo 11, vemos al apóstol Pablo orando, dando gracias al Señor. Y justamente de esto Timoteo nos habló ayer por la mañana cuando nos mostraba una oración de gratitud, ya que el apóstol tenía gratos recuerdos de esta hermosa iglesia. Y finalmente, la segunda parte de la oración, que sería una petición a favor de esta iglesia, lo cual también podría darle un título sumamente interesante a todo este párrafo, que podría ser Escoge lo mejor. Vidas en construcción, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Escoge lo mejor, porque Pablo oraba para que ellos tuviesen discernimiento, la capacidad de entender, de escoger aquello que habría de ser lo mejor, porque en realidad hay a veces buenas opciones en la vida, pero tenemos que tener la sabiduría suficiente para escoger no lo bueno, sino lo mejor. Y por eso es por lo que Pablo oraba. Realmente una lección de motivos de oración. Mirar las oraciones de Pablo en el Nuevo Testamento son un ejemplo y un desafío para nosotros, que muchas veces nos estamos centrando en nuestras oraciones en las situaciones personales y de salud que vivimos, o tal vez económicas, pero qué hermoso es
cuando tomamos el ejemplo de aquellas cosas por las cuales el apóstol Pablo oraba. Y es muy importante que esto forme parte de nuestra vida de oración. Estos versículos de hoy dicen lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hace unos años, mientras predicaba y estudiaba esta carta, comencé este párrafo de la Biblia con un test personal. Y tal vez sea una pregunta, un test que tú puedas hacerte en esta misma mañana. La primera pregunta es: ¿soy un santo? Y la segunda pregunta es: ¿soy un siervo? ¿Eres un santo? ¿Eres un siervo? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ya lo hemos mencionado y lo volvemos a recordar. Vivimos en una esfera temporal. Vivimos en ciudades, en casas, en edificios, en distintos lugares del mundo. Pero hay una posición extraordinaria y maravillosa que todos tenemos en Cristo Jesús. Cuando una persona se arrepiente de corazón, admite sus pecados y se vuelve a Dios buscando salvación, Dios viene al encuentro de esa persona. ¿Y qué trae en sus manos? Trae a Jesucristo. Dios nos toma a nosotros con nuestras miserias y nuestros pecados y nos coloca en Jesucristo. Y toma a Jesucristo y lo coloca dentro de nosotros, en nuestro corazón. Es por eso que el apóstol Pablo diría a los Gálatas: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios ha colocado a su Hijo en nosotros. Esto se llama el bautismo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: os conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré a otro, un Salvador, que morará dentro de vosotros, porque esto es lo que a nosotros nos convenía. Más que un Salvador al lado nuestro, necesitábamos un Salvador dentro nuestro. Y Dios ha colocado a Cristo mediante su Espíritu en cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo y le hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Pero también nos ha tomado a nosotros y nos ha colocado en Cristo. Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios nos toma y nos coloca en Jesucristo, nos reviste de Jesucristo. Segunda Corintios dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El autor de esta carta es el apóstol Pablo, un hombre de Dios que fue utilizado para llevar el evangelio a los gentiles. Su nombre original era Saulo de Tarso, profundamente dedicado al judaísmo fariseo. Y su logro más grande antes de convertirse fue la persecución de los cristianos. Pero en Hechos capítulo 9 se nos relata cómo Dios le llama, le hace caer de una cabalgadura y le señala
como un instrumento escogido para llevar su nombre delante de los gentiles. Y así este hombre, rebelde y perseguidor de los cristianos, cae a los pies de Jesucristo y de una vasija de barro llena de furia y de odio se vuelve un hombre de Dios, lleno de amor y de misericordia y de pasión por Jesucristo y por las almas y por el Evangelio de Jesucristo, el cual él habría de proclamar. Él no utiliza este término aquí, no utiliza el término apóstol. ¿Por qué? Pues precisamente por la cercanía que tenía con la iglesia a los filipenses. No había necesidad de que él sacara sus credenciales. Allí no cuestionaban su autoridad. Allí habían recibido el Evangelio a través de los labios, el sacrificio y la entrega de este siervo de Dios. Le amaban profundamente y reconocían la autoridad que respaldaba a este hombre de Dios. Timoteo era el secretario del apóstol Pablo, escogido para el segundo viaje misionero, y hemos hablado de esto la semana pasada. Hay quienes sugieran que era el amanuense, es decir, que Pablo le dictaba las cartas. No sabemos realmente si esto era así o no, pero Timoteo tenía una carga pastoral. En el capítulo 3, Pablo va a volver a describir la actitud de Timoteo, de Epafrodito y del equipo misionero. Y realmente este era un hombre que tenía un sentir, una actitud hacia Cristo, hacia la iglesia y hacia el ministerio, porque había sido llamado a los santos en Cristo Jesús. Y esto tiene que ver con la actitud hacia Cristo. Cuando el apóstol Pablo describe así los santos en Cristo Jesús, tenemos que recalcar que en Jesús tenían un modelo de vida. Vemos el Jesús hombre, aquel cuyos pasos tenemos que seguir. El apóstol Pedro lo diría más tarde, que debemos seguir las pisadas de nuestro Maestro. Pero en Cristo tenían a su Señor. Si en Jesús tenían un modelo de vida para seguir, en Cristo tenían un Señor a quien obedecer. Y esto precisamente porque eran santos en Cristo Jesús. Y aquí vemos cómo Pablo escribe a una iglesia organizada, diáconos, ancianos, obispos, palabras que nos han sido explicadas en el día de ayer y en las cuales hoy ya no nos podemos detener. Pero eran los supervisores espirituales que Dios colocaba sobre la iglesia. No como una cuestión de rango y de ser unos más importantes que otros, pero sí en la experiencia y madurez de vida cristiana. Unos servían, pastoreaban, supervisaban, ayudaban y guiaban. Más tarde, Pedro llamará a los ancianos y les hablará de la corona que habrán de recibir por la labor que habrán de hacer al servicio de los santos. Y así una iglesia organizada y disciplinada es una iglesia que experimenta la paz y la gracia de Dios. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia era una palabra común entre los gentiles. Paz era un término más común entre los judíos, pero estas cosas fluían de una fuente única, la fuente que está en Dios. Es a Él a quien amamos, es de Él quien recibimos estas bendiciones y es a Él a quien elevamos esta mañana nuestra oración escrita. Amado Padre, tú estás construyendo nuestras vidas. Un trabajo que no dejarás abandonado. Por gracia me has hecho un santo y por gracia me haces un siervo tuyo.
Los dos son maravillosos privilegios por los cuales hoy te doy gracias. Así le das sentido a nuestra vida presente y también a nuestra eternidad contigo. Te alabamos y te bendecimos hoy. Les espero mañana martes para seguir meditando en esta hermosa epístola a los Filipenses. Mientras tanto, manteneos bendecibles.